Mas mi justo. ¿Quién es el que está hablando ahí? El Señor, ¿verdad? Mire, Angélica, Dios le bendiga. Decirle al que tiene al lado, cuando Dios habla, Él está determinando cosas. Él habla para que sus hijos se alineen a su palabra. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hacer su voluntad? Entonces tenés que alinearte a lo que dice su palabra. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Muchos dicen, no conocemos la voluntad de Dios. Estoy orando para conocer la voluntad de Dios. No sé si esta es la voluntad de Dios. Tengo mis dudas que esta sea la voluntad de Dios. Bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer? Dejar de orar y ir a la palabra. Dese conmigo, en la palabra está expresada la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y está expresada en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Mas mi justo vivirá por la fe. Decirle al que tenés al lado, ¿sos un justo de Dios? Otra vez, porque no te escucho. Al que está al lado, si es mujer, decirle, ¿sos una justa de Dios? Dice la Biblia que hemos sido justificados por la sangre del Cordero y tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios y con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si somos justificados, somos justos. Decirle al que tenés al lado, ¿vos sos Caín o Abel? ¿Sos impío o sos justo? Si no sos justo, convertite hoy, porque Dios te va a justificar y va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad, de toda iniquidad, y vas a sentir la voz de Dios diciendo, tú, hijo amado, eres mi justo. Apláudale al Señor si lo quiere. Y aquí dice que el justo no vive por las circunstancias. Amén. Decirle al que tiene al lado, el justo no vive por las circunstancias. No vive por las situaciones que pasa, que atraviesa. No vive por los problemas que carga. No vive por las cargas que lleva. No vive por las opresiones que a diario vienen contra él. No vive por eso. Decí conmigo, el justo vive por la fe. Y la fe en el Hijo del Dios viviente. Apláudale al Señor, porque ahí está la verdadera victoria que tú necesitas, que tú estás buscando, que tú estás clamando, que tú estás pidiendo. Vivir por la fe. Decí conmigo, vivir por fe. Yo me preguntaba el otro domingo cuando prediqué, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos complacer el corazón de Abba? Cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma y se oye, decí conmigo, se oye una voz desde el cielo. Decí conmigo, ¿qué decía ese rugido? ¿Qué decía ese estruendo como de muchas aguas? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el cual agrada mucho mi alma. Fíjense lo que dice este versículo de Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere, ¿qué dice Dios? No agradará mi alma. ¿Se da cuenta la controversia? Muchas veces venimos a la iglesia, parecemos santos, parecemos justos, parecemos bonitos. Pero en realidad Dios dice, si tú eres de lo que desisten, si tú eres de lo que se resignan al dolor, si tú eres de los que se acostumbran a la mediocridad o a la escasez o a la estrechez, si tú eres de los que se conforman como todo el mundo, como el montón de gente que dice, hay crisis, estamos en crisis,
todo mal, todo aumenta, los sueldos están estables, no nos alcanza el dinero. Vas a la heladera y confesar, no hay. Tu señora te dice, viejo, saca el pollo del freezer, y vas a la heladera y el freezer parece la Antártida Argentina. Hielo, agua, témpanos de hielo, pero el pollo no está. Decirle al que tiene al lado, Dios proveerá con aquellos que tienen su fe puesta en Él, no en la circunstancia, no en la escasez, no en el problema, no en la dificultad, no en la necesidad, sino puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Apláudale al Señor con fuerza. Gócese, alégrese. Vamos, que esto es para animar su corazón. Decirle a que te al lado, ¿cómo puedo agradar a Dios? Hay muchas maneras. Decía un predicador en estos días, hay como 40 maneras para agradar a Dios. Decirle a que te al lado, nosotros vamos a ver solo 2. Vamos a resumir todo. Cuando Jesús dijo, ustedes tienen 10 mandamientos de Moisés, ¿qué dijo el Señor? Yo los voy a resumir en solo 2. ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, 10 mandamientos para cumplir, pero los israelitas, los hebreos, le costaba, eran mandamientos gravosos. ¿Por qué? Porque no podían cumplir toda la lista. Pero Jesús le dijo, lo voy a resumir en 2. Y este predicador decía, hay 40 maneras de agradar a Dios, y les puedo enumerar a todas. Pero él dice, solo le voy a resumir en 2. Digan conmigo, en 2. Otra vez, en 2. Primero, vivir por fe. Porque si no vivimos por fe, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Querés agradar a Dios? Viví. No te estoy hablando que dejes de laburar y que te vaya a atender una obra. No, vivir por fe las 24 horas del día sin necesidad de dejar de trabajar. Vivir por fe es ir a trabajar, pero ir agradecido a Dios, porque Dios te va a dar el sustento, Dios te va a proveer lo que necesitas, Dios te da la fuerza, Dios te da la salud. Los otros días el salmista Julio Melgar decía, muchos mal agradecidos buscan un milagro, piden un milagro. Todos los días Dios nos da un milagro. Apláudale al Señor. Todos los días el hecho de estar vivo, de abrir nuestros ojos, de tener un trabajo, de cargar con una familia, es un milagro de Dios y estamos agradecidos. Decirle que te ha dado, eso es vivir por fe. Es ver lo que otros no ven. O ves a tu esposa y decir, wow, gracias Señor. Vivir por fe. Aleluya. Declarás vida, declarás año, declarás juventud. ¿Cuántos dicen amén? O vos cuando mirás a tu marido, le decís, qué gordo que está. Va a tener que teñirte un poquito porque parece que te cayó toda la nieve encima. No. Por fe le decís, sos el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Decirle al que te ha al lado, cuando vas a la alacena, cuando vas a la heladera, cuando vas a la canasta de pan, tenés que profetizar por fe que lo que no hay será manifestado a la existencia y Dios se glorificará una vez más a favor de tu vida. Apláudale al Rey de Gloria. Eso es vivir por fe, y eso será agradable ante los ojos de Dios, y eso dirá, Dios, no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
a buscar un remedio para mi esposa, bastante caro, costoso. Pero lo más raro, lo más sobrenatural es que la receta que le hicieron a ella es de yoma, cuando ella no tiene yoma. Tremendo, cosas sobrenaturales. Si usted va a la clínica donde ella la atiende, es la mejor clínica de La Plata en esa área donde se está haciendo atender. Mi hija Damaris, que entiende del tema, se vino recontenta y le dijo: mamá, ¿vos te diste cuenta del lugar donde te trajeron? Y sí, la atiende la médica, le hace los estudios más minuciosos, la controla para ver si todo va encaminado. Y el otro día, hablando con otras pacientes que viajan en la misma ambulancia, le dice: ¿vos sabés cuánto cuestan los rayos? Si te lo tuvieran que cobrar, sale 1.000.000 de pesos. Imagínense. Ni vendiendo la camioneta podríamos cubrir esos gastos. Pero hay un Dios que le ha prometido: llegarás hasta el fondo, pero yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Estaré contigo en ese fondo y te voy a sacar adelante en victoria. Prolonga tus días, agrada mi alma, porque vives no por la circunstancia, sino por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Llama las cosas que no tienes como si las tuvieras. Aleluya. Decirle a que te ha dado: por fe, tú llamas a la existencia las cosas que todavía no tienes. Por eso es que no se trata de tener el auto último modelo. Yo sé que lo vas a tener, Piri. No se trata de poner la mirada en eso, sino de buscar el reino de Dios. Daniel conquistó 2, pero no porque lo buscó, sino porque puso su mirada en lo que Dios le hablaba, en lo que Dios le ministraba, en lo que Dios le decía, en lo que Dios le impartía, en lo que Dios abría sus ojos espirituales. Y nunca su corazón estuvo en eso, porque si no sería como cuando Abraham puso su corazón en Isaac y Dios le pidió que sacrificara a Isaac, porque lo que Dios le había dado le estaba haciendo mal en vez de hacer bien. ¿Qué dice la Biblia? Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Por eso que Dios dice: si retrocedes, no agradas mi alma. No es que Dios te aborrezca, no. Te está diciendo que vos te alejás, que vos pones la distancia. ¿Qué es lo que marca esa distancia? Es que vos quites tu mirada de Jesús y busques las cosas materiales, busques las cosas terrenales, busques las cosas pasajeras, busques las cosas esporádicas. Te puedo asegurar, porque a mí me pasó, yo anhelaba tener un 0 kilómetro. Y gracias a Dios, en el 2012, Dios me dio la oportunidad de conquistar mi 0 kilómetro. Pero le puedo asegurar que eso no satisfació mi necesidad espiritual. Lloramos con mis hijos, con mi esposa, y dijimos: gracias, Señor. Leíto ahí, prendido en todo. Lloraba Leíto, y enseñaba a manejar, papi, y esto y aquello. Todos estábamos conmovidos, pero nuestra mirada siguió puesta en el Señor. Porque la Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Que la prioridad en ti, decí conmigo: mi prioridad tiene que ser Dios. Decí conmigo: en el centro de mi corazón tiene que estar Dios. Decí conmigo: Dios tiene que robar mi atención.
Dios tiene que ser todo para mí. Dios es mi salvador. Dios es mi justificador. Dios es mi restaurador. Dios es mi sanador. Dios es mi libertador. Dios es todo lo que yo necesito. Mirarlo a Él es suficiente para que cada problema se haga pequeño y se disuelva en el nombre poderoso de Jesús. Y tú te levantes como un gigante de fe, agradando a Dios. Aleluya. Decirle al que tiene al lado: vamos a agradar a Dios y no a la gente. Tus vecinos que miren de lejos, no traté de agradarlo a ellos. Déjalo, vos seguí confiando en Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alguien que me busque San Juan capítulo 5 versículo 30. San Juan capítulo 5 versículo 30. San Juan capítulo 5 versículo 30. Si lo encuentra, puede decir amén. Léalo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? Otra vez. Esa parte. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué buscaba Jesús? La voluntad del Padre. Su voluntad. ¿Qué dijo él en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él llegó al punto máximo del sufrimiento y llegó a expedir agua y sangre. Usted búsquelo en internet y se va a dar cuenta que es el sufrimiento máximo de una persona cuando se revientan los vasos capilares y los vasos sanguíneos, y entonces el cuerpo empieza a expedir sangre, sudor y agua o lágrimas. Decí conmigo: ese es el mayor sufrimiento. Sabía Jesús lo que tenía que pasar. Sabía que los látigos romanos iban a caer sobre su espalda y lo iban a desgarrar. Sabía que la lanza de aquel soldado romano le iba a herir y abrir su costado. Sabía que esa corona de espina iba a infectar su frente y se iban a clavar en su frente y le iban a hacer sangrar allí también agua y sangre, sudor y lágrima, sangre y agua. Pero él dijo: que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que lo envió. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ahí nomás, San Juan 6:38. Ahí nomás, San Juan 6:38. ¿Qué dice? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús sigue recalcando: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Decirle al que tiene al lado: ¿a quién querés agradar? Decirle al que tenés cerca: ¿a quién buscas agradar? Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. ¿Lo encontró? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres
mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre me vivificarás y por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Decirle al que tenés al lado, el hombre que hace la voluntad de Dios será librado del camino de angustia, será librado de la tierra de aflicción, será sacado de las cargas que soporta día a día. El hombre que agrada a Dios tendrá la posibilidad de ver a Dios obrando a su favor. Dale un aplauso al Señor. Oh, yo me gozo, me gozo, me gozo, me gozo. Me gozo porque Jesús nos marcó ese camino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sanó a los enfermos. Les dije el domingo, Él sanó a los leprosos, levantó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes, los peces, caminó sobre el agua sobrenaturalmente, sorprendió a los discípulos porque reprendió las tormentas, los vientos, embravecido el mar, y Él lo aquietó en el nombre de Jesús. Ahora decí conmigo, ¿por qué su ministerio fue tan efectivo? Decí conmigo, porque hizo la voluntad de su Padre. Fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Decirle a alguien que tenga cerca, ¿vos te animás a ser obediente, a morir, a ser obediente a Dios, a morir? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y dice algo más: tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y luego sí, ¿qué dice? Y sígame. Decirle que tener al lado, si queremos agradar a Dios, no solamente tenés que vivir por fe, sino que tenés que hacer su voluntad y no la tuya. Decí conmigo, tengo que negarme a mí mismo. Yo ya sé. Hay gente que nos pide consejo y cuando vos lo vas a aconsejar, ya sé. ¿Sabían? ¿Nunca te pasó? Gente que te viene a pedir un consejo y cuando vos le vas a aconsejar por la palabra de Dios te dice, ya sé que me vas, ya la tengo clara. ¿Y entonces para qué venir? Decirle al que tenés cerca, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, ¿cómo es cuando se te levanta el ego? La egolatría, digamos. Todo eso, decí conmigo, todo eso no agrada a Dios. Otra vez, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la egolatría, eso no agrada a Dios. Si vos querés tener una vida que agrade a Dios, tenés que morir al yo, tenés que crucificar tu carne cada día, tenés que negarte a ti mismo y tenés que decirle, Padre, aunque me duela, mi carne está muriendo día a día y mi espíritu está siendo vivificado, porque eso es lo que agrada a Dios. Apláudale al Señor. Muero la carne, pero vivo el espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a Gálatas capítulo 6. Ya voy a terminar, así que no se asuste. Decirle al que te al lado, la vida que agrada a Dios, 2. Porque el domingo le prediqué la vida que agrada a Dios, 1. Gloria a Jesús. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos
de la carne. Escuche bien, no está hablando de la carne que ponemos en la parrilla, porque ya algunos está un vacío que haga. No está hablando de esa carne. Decí conmigo, la carne son los designios pecaminosos que hay en nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, verso 16 de 5 de Gálatas: andad en el espíritu y no, o sea que haced morir, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del espíritu. Decí conmigo, hay una lucha continua. Ay. Es como que si adentro tuyo hay dos fuerzas espirituales batallando, luchando, queriéndote hacer prisa, queriéndote hacer pedazo. Esa revolución no la entendemos. No la entendés. ¿Por qué? Porque con tu espíritu querés agradar a Dios, pero con tu carne terminás, como en Romanos 8, haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Cuántos leyeron Romanos 8, Romanos 7? Habla de que el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Y lo dijo el apóstol Pablo. Decí conmigo, todos. El pastor también lucha contra esos designios de la carne. ¿Sabía usted? A Jesús lo tentaron. El domingo también lo vimos. Pero Él venció. Diga conmigo, Él venció y fue hallado sin pecado. ¿Por qué? Porque no vino a hacer su propia voluntad. Estaba ayunando 40 días, tenía hambre. El diablo le viene con una propuesta que si Jesús hace su propia voluntad, iba a comer porque tenía hambre. Decí conmigo, el diablo busca tu debilidad, busca tu áreas vulnerable, busca a dónde se puede infiltrar. ¿Por qué? Porque allí se van a manifestar los designios y las obras de la carne. Por eso cuando mi esposa dijo, tenemos que cambiar nuestra mente, no estaba diciendo vos tenés que hablar en positivo. No. Tenemos que cambiar nuestra mente, es dejar que la mente de Cristo sea implantada en nuestra mente. Decirle a que tenés cerca, por favor, sin faltarle respeto, ¿qué fuerza espiritual es la que gobierna en ti? ¿Escuchó? Otra vez. ¿Qué fuerza espiritual es la que gobierna en ti? Si en ti hay una batalla, si el espíritu tira para arriba y la carne tira para abajo, ¿qué fuerza espiritual en ti está predominando, está ganando? ¿Terminas haciendo el mal que no quieres? Esa es la carne. ¿Terminas haciendo el bien que Dios quiere que haga? Ese es el espíritu. Decirle al que tiene al lado, si alimentamos la carne, vamos a terminar siendo víctimas de las obras de la carne. Y eso no agrada a Dios. Eso desagrada a Dios. No te está hablando de venir a la iglesia. Yo le decía a un hermano el otro día, yo te puedo dar para cantar, para predicar, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa que vos llegues al cielo. Nadie me habló así, porque ese es el deseo de Dios. No que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Dale un aplauso al Señor. Que no llenemos la iglesia, sino que llenemos el cielo de almas que se conviertan por nuestra predicación. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra
el Espíritu. Y el del Espíritu, mira si no hay una revolución adentro nuestro. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La carne se opone. La carne está en conflicto. Aun cuando yo te estoy predicando, tu carne está en conflicto.